El día de hoy estamos dando inicio con una nueva serie, que es una serie de predicaciones larga, como solemos tener la costumbre, ¿verdad? Y vamos a tomar esta serie del Evangelio de Marcos y de verdad estaremos básicamente por el próximo año y medio hablando del Evangelio según San Marcos. Pero hermanos, mientras estudiamos juntos este precioso Evangelio, es mi deseo ferviente, y yo sé que es el deseo del Señor, que podamos conocer más en profundidad a Jesucristo, que es la persona más grandiosa que alguna vez haya pisado este planeta. Hermano, no nos interesa simplemente llenarnos la cabeza de conocimiento. Nos interesa conocer íntima y personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Pero para comenzar esta serie, yo quisiera hacer un panorama general de lo que es el Evangelio de Marcos. Y por supuesto, yo no quiero que esto sea una clase de teología bíblica, no, porque si no nos meteríamos en algo que no queremos. Esto no es una clase de teología bíblica, esto es una predicación. Así que es mi deseo también que tomemos esas generalidades, esas consideraciones, y que luego también podamos aplicar esas verdades a nuestro corazón. Habiendo dicho esto, vayamos a nuestro primer encabezado de esta mañana, que son las generalidades del Evangelio de Marcos. Las generalidades del Evangelio según San Marcos. Para hablar del Evangelio de Marcos debemos situarnos en qué es un evangelio y quién es Marcos y por qué está Marcos donde está, ¿verdad? Y para ello yo quisiera simplemente decir que para el que no lo sepa, para el que sea nuevo y para el que sea viejo también en la fe, tenemos en la Biblia 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, puede ser muy chistoso, pero tal vez alguno no sabe que existen 4 evangelios. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo nos presenta, Mateo tiene 28 capítulos, es el evangelio más largo, y el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Lo tenemos en pantalla también ahora en un momento. Fue escrito para los judíos y nos muestra a Jesús como ese Mesías esperado, como ese Mesías deseado que el pueblo estaba añorando. Llevaba muchos años clamando por la liberación de ese Mesías. Y Mateo muestra a ese Mesías esperado. ¿Cómo lo muestra? A través del cumplimiento de decenas de profecías mesiánicas que Mateo hace referencia. Mateo está lleno de profecías mesiánicas. Luego nosotros encontramos a Lucas con 24 capítulos, un poco menos largo también, pero este evangelio fue escrito principalmente hacia los griegos y tiene la perspectiva de mostrar a nuestro Señor Jesucristo como el hombre perfecto. Los griegos estaban empeñados en convertirse en el hombre perfecto, así que Lucas dice: no, ni tú ni yo, Cristo es el hombre perfecto, Cristo es el verdadero hombre, el hombre perfecto. Pero además es el hombre perfecto que vino al mundo como el Salvador perfecto, como el Salvador esperado. Tenemos Mateo, tenemos a Lucas, y luego tenemos a Juan, el último de los evangelios, que tiene 21 capítulos, 28, 24, 21. Es un poco más corto. Juan fue escrito para todo público en general. Juan desarrolla un pensamiento para toda la iglesia. Tenemos que tener en mente que Juan escribe el evangelio según San Juan aproximadamente del año 90 después de Cristo, así que ya está bastante avanzada la iglesia para ese tiempo. Y Juan tiene la idea de mostrarnos a Cristo como el Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, el Dios sublime que vino a convertirse en un hombre para dar su vida en rescate por muchos, y en el cual nosotros debemos creer para ser salvos. Ahí tenemos a Mateo, 28 capítulos para judíos como Mesías, presenta a Jesús. Lucas, 24 capítulos hacia los griegos, presenta a Jesús como el hombre perfecto. Juan, 21 capítulos para el público en general y muestra a Jesús como Dios hecho hombre. Ahora, antes de continuar, yo quiero dejar claro que cada uno de los evangelios lo que hace es mostrar a Jesús desde un ángulo diferente. Es una cámara diferente que apunta el mismo gol. ¿Ha visto usted un partido donde meten un gol y la cámara 1, la cámara 2, la cámara de arriba, todas las cámaras tienen una visión diferente? Bueno, pues de la misma manera cada evangelio tiene una visión diferente de Jesús y muestra a Jesús de una forma diferente, de una forma particular, pero que nos ayuda a entender un poco más a Jesús.
Así que hemos visto estos 3 evangelios, pero nos hace falta uno, que es el que vamos a ver nosotros. Vamos a estudiar el evangelio según San Marcos. Hermanos, el evangelio según San Marcos es el evangelio más corto. Tan solo tiene 16 capítulos. ¿Se recuerda? 28, 24, 21 y luego 16. Es un evangelio corto, pero en solamente 16 capítulos, el evangelio de Marcos es un evangelio que tiene muchos matices importantes. Podríamos decir que es uno de los evangelios principales, o tal vez es el evangelio que deberíamos leer si queremos rápidamente entender y conocer a ese Jesús al que debemos llegar a amar. El evangelio de Marcos es breve, corto, pero enérgico. Tenemos a un Jesús lleno de energía, impetuoso. Tenemos a un Jesús contundente y lleno de viveza. Tenemos a un Jesús que constantemente se está moviendo de lugar a otro. De hecho, nosotros vemos como en el evangelio de Marcos la palabra que más se repite es la palabra inmediatamente. Inmediatamente, inmediatamente. Y Jesús inmediatamente se subió a la barca e inmediatamente se fue a tal lugar e inmediatamente se fue al otro lugar. Así que es un evangelio rápido, con mucha viveza. Y quisiera que obviamente empezáramos con lo básico en cuanto al evangelio de Marcos. ¿Y qué es lo básico en cuanto al evangelio de Marcos? Bueno, ¿quién escribió el evangelio de Marcos? El evangelio según Marcos fue escrito ¿por quién, hermanos? Por Juan Marcos. Hubiera sido raro que me contestaran por Sofonías, ¿verdad? No, el evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, es lo obvio. Ahora, ¿quién era Juan Marcos? ¿Quién es Juan Marcos? Bueno, Juan Marcos era un judío que vivió durante el primer siglo de la iglesia. Juan Marcos era hijo de María, así se llamaba su madre, María, y María era una de las seguidoras de Jesús, una de las fieles seguidoras de Jesús en Jerusalén. Pero además, Juan Marcos era sobrino de José de Chipre. Y tal vez nosotros no conocemos a José de Chipre, sino que le conocemos por el apodo que la iglesia le puso, Bernabé. ¿Usted se recuerda de Bernabé? Bernabé es su apodo, de la misma manera que Pedro es el apodo de Simón. Simón se llamaba Simón y su apodo era Pedro, Petros, piedra. Bernabé, su nombre era José, oriundo de Chipre, y su apodo era Bernabé porque era un hombre que consolaba. Era una de esas personas que tú te acercabas a hablar con él y recibías un profundo consuelo en Cristo cada vez que él hablaba contigo. Así que los discípulos decidieron llamarle Bernabé. Bernabé fue el primer compañero del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Tal vez usted recordará esa historia. Ahora, regresando a Juan Marcos, la primera vez que aparece el nombre Juan Marcos, no Juan Marcos como persona, sino el nombre Juan Marcos, la primera vez que aparece Juan Marcos en la Biblia es en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y aparece en el momento cuando el apóstol Pedro escapa de la cárcel por medio de la ayuda de unos ángeles, de un ángel, y se dirige precisamente a la casa de la mamá de Juan Marcos, a la casa de María. Y Pedro toca la puerta y dice, y Pedro tocó la puerta de María, la madre de Juan Marcos, y abrió la puerta a la sirvienta que se llamaba Rode, ¿verdad? Que era otra hermana también de la comunidad de Jerusalén. Ahora, es curioso porque muchos piensan que la casa de María, la casa de la mamá de Juan Marcos, es aquella famosa casa llamada el aposento alto. ¿Ha escuchado usted eso? El aposento alto. Muchos piensan que probablemente la casa de María y de Juan Marcos era ese famoso lugar donde los discípulos solían reunirse para tener sus momentos de reunión, ¿verdad? Y muy probablemente es el mismo lugar que Jesús dedicó para la última cena. ¿Se recuerda usted que había un aposento alto donde se reunieron? ¿Vamos bien hasta el momento, hermano? ¿Ninguno se ha perdido? Muy bien. Posteriormente, Juan Marcos vuelve a aparecer, pero ya no solo nombrado, sino ya en persona y haciendo algo. Juan Marcos aparece en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Y aparece de hecho en torno al viaje misionero del apóstol Pablo.
Juan Marcos es conocido como el tercer acompañante de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Pablo y Bernabé se dirigen a Chipre, es el primer lugar a donde van, que es el lugar donde José Bernabé era oriundo. Pero al llegar a ese lugar, ellos empiezan a sufrir persecución. Aún en la ciudad del propio Bernabé empiezan a sufrir persecución. Y en medio de ese viaje misionero, Juan Marcos, allí en ese lugar en Chipre, abandona a Pablo y a Bernabé para volver a casa porque era un cobarde. Esa es la realidad. Era un cobarde, su carácter no había sido formado. Él tenía debilidad de carácter y entonces decide abandonar, en medio de la misión, decide abandonar a Pablo y a Bernabé. Juan Marcos vuelve a casa. Pablo y Bernabé dedican casi un año y medio a la predicación en Asia Menor, en Galacia. Y cuando regresan a Antioquía, ellos vienen muy felices por la obra que ha hecho el Señor. Tan contentos que ellos expresan como muchos gentiles han venido a los pies de Cristo. El evangelio ha sido anunciado, el evangelio ha llegado a toda lengua, a toda tribu. Miren, estuvimos aquí, estuvimos allá. Hay una iglesia en este lugar, hay una iglesia en este otro lugar. Y yo me imagino que el joven Juan Marcos se tuvo que haber emocionado un poquito, ¿verdad? Metí la pata, me fui antes de tiempo. Yo tuve que haber estado ahí. Ellos hicieron algo importante para la obra de Cristo y yo no estuve, por cobarde me fui. Así que, y me estoy inventando la historia, pero muy probablemente este muchacho Juan Marcos seguramente fue durante una noche a la casa de su tío Bernabé, tocó la puerta y le dijo: mira, tío, fíjate que creo que me equivoqué y quiero volver a ir otra vez a un viaje misionero. ¿Será que me pueden incluir en el próximo viaje? Y Bernabé, haciendo honor a su nombre, como ese hijo de consolación que era, ¿verdad?, le responde: claro que sí, muchacho, te irás con nosotros en el segundo viaje. Así que Pablo y Bernabé organizan su segundo viaje misionero y van a empezar la ruta. Y de pronto Bernabé le dice: Pablo, llevémonos a Juan Marcos. Yo me imagino que Pablo en ese momento de haber puesto una cara como un poco descompuesta. ¿Perdona? ¿A quién quieres que nos llevemos? A Juan Marcos. Mira, yo prefiero llevarme una vaca que a Juan Marcos. Yo no sé si tú viviste y experimentaste lo mismo que nosotros experimentamos. Juan Marcos, en la primera ciudad de las 14 a las que fuimos, se retiró y ahora te lo quieres llevar de nuevo. Juan Marcos fue un cobarde durante ese primer viaje misionero. Así que Pablo se opuso a llevarse a Juan Marcos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, hermanos, providencialmente y de verdad asistido por la soberanía de Dios, en vez de ir a un viaje misionero, ocurrieron 2 viajes misioneros. Porque Pablo se une a Silas y Bernabé se une a Juan Marcos, y los 2 grupos inician sus viajes, uno hacia un lado y otro hacia el otro lado. Pero hermanos, la historia no termina allí, y gloria a Dios, porque la historia no termina allí. Sería un desastre que nosotros termináramos la historia diciendo: y Juan Marcos junto con Bernabé se fueron allá, los ingratos, ¿verdad? Y Pablo y Silas, amados del Señor, ¿verdad? No. La historia termina con algo interesante. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11, al final del ministerio de Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente: Timoteo, solo Lucas está conmigo. Y es que Lucas siempre está con todos, ¿verdad? Perdón, que tenía que hacer la broma, pero solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. ¿Se recuerda usted que fue Pablo el que le dijo a Bernabé: no me lo llevo? Bueno, pues ahora le dice: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Wow, increíble, increíble. Es increíble cómo al final de la historia, hermanos, el Señor forma, el Señor equipa y el Señor madura a aquellos que Él mismo va a utilizar para su gloria. Vuelvo a repetir eso: el Señor forma, el Señor equipa y el Señor madura a aquellos que Él mismo va a utilizar para su gloria. Porque, hermanos, de ser un cobarde que abandonó la obra, Juan Marcos fue usado por Dios para llevar las buenas nuevas del evangelio, a tal punto de que hoy, 2000 años después,
tenemos un evangelio en nuestras manos escrito por nuestro querido hermano maduro en la fe, Juan Marcos. Y hermanos, esto es un mensaje de aliento y de gozo para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Porque a pesar de nuestras muchas debilidades, y todos tenemos debilidades, mire hermano, yo no pienso identificarme con Pablo y mucho menos con Bernabé. Deberíamos identificarnos con Juan Marcos, porque a veces nosotros abandonamos la situación. Nuestro carácter todavía no está probado, tenemos muchas debilidades en nuestro carácter, pero de verdad deberíamos de llenarnos de aliento y de gozo, porque Dios ha prometido perfeccionar y santificar a todos aquellos que Él mismo ha justificado. El que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, la obra de salvación en Cristo es que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Dios nos llama eficazmente por medio del evangelio. Dios nos adopta, nos justifica y nos santifica, pero porque nos quiere llevar a un final. Él nos santifica porque quiere glorificarnos, porque Él quiere perfeccionar el carácter de su Hijo en nosotros. Y es por eso que una vez más confía en el Señor, porque el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero es interesante también, hermanos, que Juan Marcos durante este proceso tuvo que ser discipulado. ¿Oyó bien eso? Otra vez nos va a hablar del discipulado. Sí, la semana pasada hablamos de eso. Volvamos otra vez a eso. Hermanos, Juan Marcos tuvo que ser discipulado. Ese cambio de ser débil de carácter, de ser un cobarde y detractor del evangelio, a ser un evangelista y un misionero útil para la obra del Señor, se dio por causa del discipulado. Todos necesitamos ser discipulados. Y hermanos, Juan Marcos fue discipulado primero ¿por quién? Por su tío Bernabé, por un hombre lleno de compasión, por un hombre que era compasivo, hijo de consolación, un consolador. Pero luego, y hermano, de verdad esto, présteme atención porque es muy interesante. Juan Marcos fue discipulado por otro que en un momento de su vida también había sido débil en su carácter, por otro que en un momento de su vida también había sido un cobarde en el evangelio, hasta el punto de haber negado 3 veces a Cristo. Estoy hablando del apóstol Pedro. Fue el apóstol Pedro el que se convirtió en el discipulador de Juan Marcos. Mire cómo lo dice el mismo apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 5 verso 13. La iglesia que está en Babilonia, y por cierto, esto es una especie como de secreto a voces, ¿verdad? Pero la iglesia cristiana de aquel tiempo le llamaba a la iglesia de Roma la iglesia de Babilonia. O sea, no es que ellos estuvieran en Babilonia en aquel momento, sino que estaban en Roma. Ellos estaban en Roma. Y dice, la iglesia que está en Babilonia, en Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. De la misma manera que Pablo pudo instruir a Silas, pudo instruir a Timoteo, pudo instruir a Tito, de la misma forma Pedro pudo instruir a Juan Marcos. Algunos incluso, hermanos, han dicho que el evangelio según San Marcos es el evangelio según San Pedro, que no es el evangelio de Marcos, sino es el evangelio de Pedro, que Marcos es un evangelio escrito por Juan Marcos, pero que fue dictado por Pedro, que Pedro literalmente fue el testigo ocular que dio evidencia a ese evangelio que Juan Marcos luego escribió. Así que muchos dicen, bueno, es probablemente el evangelio según San Pedro. Y ¿sabe qué, hermano? Eso es bueno para nosotros, muy bueno para nosotros, porque vemos escenas contadas desde la vista de uno de los 3 personajes que estuvieron más tiempo cerca de Jesús. De hecho, Pedro aparece casi en todas las escenas del evangelio de Marcos, obviamente, porque él lo cuenta desde su punto de vista. Me parece curioso que lo único que no cuenta Marcos es el momento en el que Pedro perdió la fe y se hundió. Qué cosas, ¿no? Eso es raro, ¿verdad? Yo dudaría de ese momento, ¿verdad? Pero bueno,
Uno de los padres de la iglesia del tiempo de los apóstoles fue un discípulo de los apóstoles de Jesús, llamado Papías, oriundo de Hierápolis, que fue discípulo del apóstol Juan. Escribió. Marcos fue el intérprete de Pedro y escribió con exactitud todo lo que recordaba de las cosas que el Señor dijo e hizo. Así que, una vez más, Marcos fue el que escribió, pero la historia venía relatada o contada del apóstol Pedro. ¿Vamos bien con esto, hermanos? Muy bien. Ahora, todo lo que estamos hablando sobre Juan Marcos, sobre Pablo, sobre Bernabé, sobre Pedro, me lleva a considerar una idea que es de suma importancia para todos nosotros, y es el hecho de que todos nosotros, y de verdad voy a remarcarlo de nuevo, yo ya lo dije una vez, lo voy a remarcar una vez más, todos nosotros necesitamos ser discipulados, porque todos nosotros en algún momento tenemos debilidades de carácter como las tuvo Juan Marcos. Todos nosotros, todos. Mira, hermano, déjame ponértelo sumamente claro. Si tú eres una persona que no se deja discipular, tú no eres un discípulo de Cristo. Si tú no eres discipulable, entonces tú no eres un discípulo de Cristo. Y yo te pregunto, ¿tú estás involucrado intencionalmente el día de hoy en ser discipulado? Vuelvo otra vez. ¿Tú estás involucrado intencionalmente el día de hoy en ser discipulado? Hermano, si no lo estás, quiero recordarte de nuevo, como lo hice la semana anterior, que nuestro llamado es ser discípulos que puedan hacer discípulos. Así que involúcrate en el discipulado. Y no hablo simplemente del discipulado que tenemos hoy por la noche por Zoom, no. Hablo de un discipulado del tú al tú con alguien maduro con el que puedas recibir de la gracia del Señor. Los hombres nos estamos reuniendo los días sábados, por ejemplo, durante la noche. Las mujeres se están reuniendo los días jueves también en la noche para visitar, para acompañar a otras personas. Los miércoles estamos teniendo servicio general aquí por la noche. Los domingos tenemos servicio por la mañana y luego por la noche tenemos discipulado. Así que no hay excusa. Involúcrate en alguna de esas áreas, pero involúcrate. Debemos ser discipulados. Habiendo dicho eso, sigamos con nuestras generalidades. El Evangelio de Marcos fue escrito principalmente hacia los hermanos de la iglesia de Roma. De la misma manera que Mateo fue para judíos, Lucas para griegos y Juan para toda la iglesia, Marcos fue escrito especialmente para la iglesia de Roma. ¿Y cómo sabemos nosotros esto? Bueno, muy sencillo, porque el Evangelio de Marcos nosotros encontramos muchas palabras y modismos que Marcos traduce desde el latín, desde el griego, o desde el hebreo hacia el latín. ¿Y qué era el idioma latín? El idioma oficial ¿de dónde? De Roma. Así que nosotros sabemos que que Juan Marcos está escribiendo literalmente hacia los hermanos que estaban en la iglesia de Roma. Juan Marcos quería que esas enseñanzas que Pedro por mucho tiempo había estado dando a la iglesia de Roma, y que Pablo también, acerca de un tal Jesús, que permanecieran intactas, vivas, que permanecieran profundamente dentro de los corazones de esa iglesia. Y de verdad, esto nos debe de llenar también de una profunda expectación, porque yo no abro el Evangelio de Marcos simplemente para meter conocimiento en mi linda cabecita. Yo abro el Evangelio de Marcos porque quiero conocer a Cristo, porque Cristo es la perla preciosa, es el gran tesoro. Cristo es aquello por lo que yo, de verdad, por lo que vale la pena venderlo todo, deshacerte de todo y caminar en pos de Él. Cristo es lo más importante. Así que el Evangelio de Marcos, resumo estas ideas que hemos estado hablando, fue escrito por Juan Marcos, el hijo de María, sobrino de Bernabé, discípulo de Pedro, y fue escrito hacia la iglesia que se encontraba en Roma. Ahora bien, y pregunto, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Marcos con este evangelio? ¿Cuál es su propósito al escribir? Y de verdad, vamos a recapitular. Mateo, su propósito es mostrar a Cristo como el Mesías. Lucas, su propósito es mostrar a Cristo como el hombre perfecto. Juan, su propósito es mostrar a Cristo como el Dios hecho hombre.
¿Y Marcos? Bueno, el propósito de Marcos, el propósito por el que Juan Marcos escribió este evangelio, es porque él quería presentar a Jesús de una manera singular. ¿Cómo? ¿Cómo quería presentarlo? Como el rey verdadero que asume una posición de siervo para dar su vida en rescate por muchos. En palabras más sencillas, Marcos quiere presentar a Jesús como el rey siervo, como el rey que sirve. Y de verdad yo quiero recordarle una vez más que la audiencia original de Juan Marcos es principalmente la iglesia de Roma, una iglesia que está siendo oprimida por un emperador que se autoproclama como el único y verdadero rey, un emperador que los está oprimiendo, un emperador que demanda y reclama para sí mismo la adoración, un emperador que asesinaba a cristianos porque los cristianos no se sometían a su reinado y no se sometían a la adoración a él como emperador. Y en medio de ese contexto, Juan Marcos utiliza su evangelio para dejar muy claro que el rey verdadero, el único rey, el rey invencible es Jesucristo. Es por esa razón, hermanos, que nosotros encontramos en todo el evangelio de Marcos, como en 14 ocasiones, que Jesucristo se autoproclama a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y no que era rey, pues. No se supone que es un rey invencible, que es un rey verdadero, que es un rey que ha venido como siervo. ¿Qué es eso de hijo de hombre? Bueno, hermanos, probablemente para nosotros no sea tan relevante esa frase, el Hijo del Hombre, pero para los lectores originales sí era muy importante esta idea del Hijo del Hombre. ¿Y qué tiene eso de importante? Bueno, la frase Hijo del Hombre que Jesús se atribuye durante su ministerio hace referencia a una visión que tuvo el profeta Daniel y que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Es la primera vez que nosotros vemos esta frase, el Hijo del Hombre, de manera literal en el Antiguo Testamento, y es precisamente a lo que Jesucristo hacía referencia. Cuando en esas 14 ocasiones Jesús dijo: yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre ha venido para salvar, el Hijo del Hombre tiene poder sobre el día sábado, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Cada vez que Jesús se autoproclama el Hijo del Hombre, Jesús tiene en mente el Hijo del Hombre de la visión de Daniel. ¿Y cuál es esa visión de Daniel? Daniel capítulo 7 versos 13 al 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ya vamos por ese, ¿sí? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Aquí está la expresión hijo de hombre, pero continúa: que vino hasta el anciano de días, hasta Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él al Hijo del Hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando Jesús se decía a sí mismo: yo soy el Hijo del Hombre que ha venido, Jesús estaba diciendo: mira, yo soy el Rey cuyo reino no tiene final. Esa es la idea de Jesús. Y Juan Marcos nos presenta su evangelio a Jesús no solo como un personaje interesante, hermanos. No nos presenta a Jesús como un simple personaje cuya historia y sus obras poderosas necesitan ser relatadas porque son interesantes o fascinantes o porque satisfacen la curiosidad de la gente. Mira, te voy a contar aquel día que Jesús reprodujo panes y peces de la nada. ¡Wow! No, esa no es la idea de Marcos. Marcos tiene en mente algo mucho más grandioso. Juan Marcos escribió todo su evangelio porque él tenía muy claro que Jesucristo es el poderoso, es el victorioso Rey Salvador, que Jesucristo es aquel delante de quien todo ser humano debe rendirse con fe sincera. Tú reinas y yo soy tu súbdito. Tú reinas y yo me rindo delante de tu majestad. Eso es lo que Marcos quiere transmitir a lo largo de todo su evangelio. Sí, ustedes luchan contra el emperador, uno que se autoproclama rey, y rey verdadero, y rey Dios. Pero ¿saben algo, queridos hermanos de Roma? Recuerden, hay uno, el Hijo del Hombre, el Rey verdadero,
cuyo dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermano, ¿cuánto podríamos aplicar nosotros esta verdad el día de hoy? ¿No es cierto? Los reinos pueden gobernar lo que quieran, pero el rey invencible, invicto, soberano y absoluto no es ningún político que esté en la ciudad capital. Es Jesucristo. Él manda. Y aunque nosotros quizá podamos experimentar ciertas situaciones difíciles en medio de nuestra sociedad, como lo hicieron los hermanos de Roma que estaban siendo perseguidos, nosotros debemos levantar la cabeza y mirar a alguien que es mucho más glorioso, a nuestro Rey Jesucristo. Pero hermanos, hay algo más, porque yo dije que Juan Marcos nos presenta a Jesús como el Rey verdadero que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y hermanos, esto pareciera una contradicción aparente, porque un rey no sirve, porque un rey vencedor no vence muriendo, sino vence viviendo. Aparentemente, no, esa es la idea. El comentarista bíblico William Hendrickson, yo creo que yo no puse esa frase, sí, creo que no la puse, pero la voy a leer. El comentarista bíblico William Hendrickson, hablando acerca de este texto, dice: el rey de Marcos es el rey salvador, pero además es el rey vencedor que no se deleita en el sufrimiento de los vencidos, sino que sufre en lugar de ellos para conseguir su bienestar eterno. Vuelvo a repetir: el rey de Marcos es el rey salvador, pero además es el rey vencedor que no se deleita en el sufrimiento de los vencidos, sino que sufre en lugar de ellos para conseguir su bienestar eterno. Es un rey que vino a servir y a dar su vida. Es por eso que uno de los textos centrales del Evangelio de Marcos es Marcos capítulo 10, verso 45, que lo teníamos en pantalla hace un momento. Y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No entendemos muy bien esa frase, pero imaginemos que es como si Jesucristo les hubiera dicho a sus discípulos: queridos y amados discípulos, el rey vencedor, cuyo dominio es eterno y cuyo reino no pasará y nunca será destruido, el rey absoluto y verdadero, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ese es nuestro rey. Ese es nuestro rey. Literalmente Jesucristo dijo: yo soy el rey vencedor, ante el cual toda rodilla debe doblarse. Sin embargo, he venido a servir al punto de dar mi vida hasta la muerte. Un rey siervo. Eso es Marcos. Marcos es la historia de un rey siervo, de un rey que vino a servir. Y hermanos, esa es una gloriosa noticia para nosotros. Esa es una gloriosa noticia. Y eso me lleva, los pocos minutos que tengo, a nuestro segundo encabezado del día de hoy: las buenas nuevas del gran rey. Y vamos a ir a nuestro versículo, al único versículo que vamos a ver el día de hoy en cuanto al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, verso 1. No crea que vamos a ir así, ¿verdad? Esta solo es la única vez, no vamos a ir versículo por versículo todos los domingos. Pero yo quiero hacer énfasis en algunas cosas importantes que aparecen en este texto. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sencillo, ¿no es cierto? Yo creo que usted y yo podríamos llevarnos a casa este texto aprendido en la memoria, en el disco duro. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermanos, así es como Juan Marcos inicia su maravilloso relato. Así es como Juan Marcos empieza su evangelio. Y es muy curioso porque, hermano, Juan Marcos, y escuche bien esto para que no se me pierda por un momento, Juan Marcos no hace algo que era muy común y popular en la época, en la mayoría de los escritos.
¿Qué cree usted que pudo haber sido lo que Juan Marcos no hace y que sí hacen todos los escritores y todos los escritos de la época? Juan Marcos no se presenta. Juan Marcos no inicia su evangelio presentándose a sí mismo. Él no dice: yo, Juan Marcos, hijo de María, sobrino de Bernabé, compañero de Pablo por un poco tiempo y luego de Pedro, soy siervo de Jesucristo en la iglesia de Roma y yo os escribo. No lo dice. Pedro se presenta, Pablo se presenta en la mayoría de sus cartas, y todos los escritos de la época, la mayoría de los personajes se presentaban, todos se presentaban. Tácito, incluso los filósofos que escribieron, Platón, Aristóteles, se presentaban en sus escritos. Pero Juan Marcos no se presenta, y eso es muy raro. Él simplemente dice: este es el principio del evangelio de Jesucristo. Y sabe, es como si él estuviera diciéndonos, y yo quiero que se enfoque en esto, porque es como si él nos estuviera diciendo: el importante en la historia no soy yo. Yo no me quiero presentar porque yo valgo muy poco. El importante en la historia es el Rey Jesús. Y lo importante que debemos contar es la buena nueva de su reino. Yo no soy el importante. Miren a otro. Yo me quito de medio. Y esto es algo que también hace, y lo veremos la próxima semana, pero también hace Juan el Bautista. Juan el Bautista se quita de en medio y dice: no, Él es Jesús, el Cordero, el que quita el pecado del mundo. No, yo no. Él, míralo a Él. Y eso es lo que nosotros, cada uno de los seguidores de Cristo, debería hacer. Sabes, he venido a contarte mi testimonio de cómo yo vine al evangelio de Cristo. No, cuéntame de Cristo. Si vas a evangelizar a alguien, y este es un buen ejemplo, es el evangelio según Marcos. O sea, Marcos nos está contando el evangelio, y lo que hace no es decir: bueno, yo estaba de pronto en Jerusalén viviendo en la casa de mi mamá María, y mi mamá María era seguidora de Jesús, y mi tío Bernabé también estaba en el rollo. Así que yo, como un niño chiquitito, vine a la iglesia, y entonces en la iglesia no aprendía nada. Pero un día, finalmente, cuando fui discípulo de Bernabé, mi tío, y también discípulo de Pedro después, entonces Jesús se encontró conmigo y tuve un encuentro. No, principio del evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el importante. Yo he venido a contarte una historia, dice Marcos, y la historia comienza y termina con Él. Él es el importante. Yo me hago a un lado. Hermanos, y todas estas palabras que utiliza Juan Marcos, de verdad, no son palabras al azar. Él tiene en mente un mensaje sublime que quiere transmitir desde el inicio de su relato. Ahora, lamentablemente, hermanos, y volvamos al texto otra vez, pongamos el texto en pantalla, pero lamentablemente, por causa de la familiaridad que muchos de nosotros como evangélicos tenemos con las palabras cristianas, entre comillas, por la familiaridad que tenemos con los textos bíblicos, nosotros no quedamos sorprendidos con los mensajes bíblicos que nosotros encontramos. A veces nos sorprende muy poco, y debo yo entender y meterme en el papel y en los zapatos de la audiencia original que leyó por primera vez este mensaje y que entendió realmente lo que Marcos estaba entendiendo. Hermanos, Marcos dice: principio del evangelio. Principio del evangelio. Y yo le pregunto: ¿cree usted que la iglesia de Roma sabía lo que era el evangelio, o cuando menos la palabra evangelio? Sí, ellos lo sabían. ¿Por qué? Bueno, en el mundo grecorromano generalmente se usaba mucho esta palabra. La palabra evangelio se utilizaba muchísimo dentro del mundo grecorromano, pero generalmente se asociaba con un mensaje de tipo militar o político, no con un mensaje religioso. Generalmente eran los anuncios de noticias, de grandes noticias de un rey que había conquistado. Y es interesante porque es la realidad que Juan Marcos quiere transmitir. Es como comienza: mira, el rey ha vencido, el rey ha venido. Yo quiero contarte la historia de un rey victorioso, triunfante, vencedor, que ha venido y ha cambiado el mundo. Ese es el evangelio. Permítame ponerle un ejemplo para que entendamos. En el año 490 antes de Cristo,
antes de Cristo, Grecia se enfrentó contra el ejército o el imperio persa. Habían varios imperios grandes en aquel tiempo: Babilonia, Grecia, Persia y posteriormente Roma. Y Grecia se enfrenta contra el imperio persa en lo que nosotros conocemos como la batalla de Maratón. Así que el general Milcíades, no es importante que se aprendan los nombres, ¿verdad? Pero este señor Milcíades envió a uno de los soldados más veloces que tenía en su ejército a contar las buenas nuevas, a contar el evangelio, las buenas nuevas de que los griegos le habían ganado a los persas. El relato histórico nos cuenta que este competidor o este soldado, ¿verdad?, corrió 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas. Cuando llegó, él se paró en medio de la ciudad y gritó: les traigo una buena noticia, hemos ganado. Y en ese momento se murió, se cayó muerto y se murió. En honor a esas buenas nuevas de victoria contra los persas, es que cada año los griegos empezaron a celebrar esta carrera monumental de los 42 kilómetros, a la que le llamaron maratón, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos maratón, media maratón, cuarto maratón, cachito maratón, ¿verdad? Entonces de ahí viene. Pero yo quiero que entienda el concepto. Él gritó: tenemos una buena noticia, hemos ganado. Él les dijo: les anuncio un evangelio. Les anuncio un evangelio. Para eso se usaba esa palabra, para una victoria militar. Y así es como comienza Marcos. Hermano, es muy curioso que Marcos introduce su relato apuntando a las buenas nuevas de que el rey triunfante y vencedor ha venido con gloria para salvar a su pueblo. No, él no inicia de otra manera. Para él es sorprendente anunciarle a los hermanos en Roma y a nosotros en el año 2023. Es sorprendente anunciarnos: oigan, Cristo es el rey que ha vencido. Él ha vencido. Hermano amado, qué gran noticia. No solo es una gran noticia, es la mejor noticia. Algunos vienen a la iglesia esperando una buena noticia y salen de la iglesia sin haber llenado su tanque noticiero, y por eso salen de la iglesia a ver el Facebook, a ver si encuentran si su equipo favorito ganó el partido, o a ver si encuentran si su equipo menos favorito perdió el partido. Tal vez eso le llena de buenas noticias. Pero hermano, venir a la iglesia es un recuerdo, es un recordatorio, es una memoria, no de una simple buena noticia, sino de la mejor noticia. La noticia más increíble, la más incomparable, la más gloriosa y perfecta noticia que el ser humano haya recibido. ¿Y cuál es? Cristo, 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 Cristo. Esa es la mejor noticia. Se trata de la noticia gloriosa del evangelio. ¿Y cómo defino esa noticia? Bueno, lo puedo definir de esta manera, con este concepto, un poco largo, pero entiéndame. Jesucristo, quien es el Rey verdadero, siendo justo y habiendo vivido en perfecta obediencia a Dios, cargó con todo el peso de la ira de Dios que nosotros debíamos pagar. Él murió por nuestros pecados, pero al tercer día se levantó triunfante de los muertos para asegurar nuestra justicia delante del Padre. Y luego nos envió de su Espíritu para que podamos nacer de nuevo y así tener comunión con el Padre por medio de Él. Vuelvo a repetir porque no fue tan glorioso como yo esperaba, ¿verdad? Vamos otra vez. Jesucristo, quien es el Rey verdadero, siendo justo y habiendo vivido en perfecta obediencia a Dios, cargó con todo el peso de la ira de Dios que tú tenías que pagar. Él murió por tus pecados, pero al tercer día se levantó triunfante de los muertos para asegurar tu justicia delante del Padre, y luego te envió de su Espíritu para que puedas nacer de nuevo y así tener comunión con el Padre por medio de Él. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia, hermano. Esa es una perfecta noticia, es una gloriosa noticia. Ese es el evangelio. Pero ¿sabes cuál es la parte más importante de esta gloriosa noticia? La parte más importante de estas buenas nuevas no es lo que nosotros
no es que nosotros tuviéramos que hacer algo, sino que Dios hizo algo a favor nuestro por medio de Jesucristo. La gloriosa noticia es, y perdón por hacer un anuncio, un spoiler aquí medio debajo de la sábana, pero la buena noticia es que tú has sido salvo por su gracia. Esa es la buena noticia. No has tenido que dar nada. Ese es el evangelio. Es por eso que Marcos dice: principio de las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que él está diciendo es: entiéndelo, entiéndelo. La buena noticia es Él. Él es la buena noticia. La buena noticia es que Él vino por ti. La buena noticia es que Él vino a salvarte. La buena noticia es que Él cargó tu pecado. La buena noticia es que Él llevó sobre su espalda la ira de Dios que tú tenías que pagar. La buena noticia es que Él por su gracia ha sido salvo, por su gracia. Hermano, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Hermanos, no podemos apuntar con el evangelio hacia otro lugar, sino solamente hacia Jesucristo. Solo hacia Jesucristo. Por eso a mí me parece simplemente fascinante que Marcos empieza su evangelio, principio de las buenas nuevas, de las gloriosas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto es algo, hermano, de lo que carece la iglesia en este tiempo. Hoy parece que el evangelio es un llamado de atención para que vivas bien. Oye, ven a Jesucristo si quieres vivir bien. Es un llamado para que goces bendiciones terrenales, para que vivas tu mejor vida ahora. Oye, ven a Jesús y vas a terminar satisfecho en tu vida con tantas bendiciones. Pero, hermano, el llamado del evangelio es que te dejes de ver a ti mismo y que pongas tu mirada sobre aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el llamado del evangelio. El llamado de la palabra del Señor no es: ven a ver qué recibes. No, es: ven a Cristo, abrázate de Él. Por eso, hermanos, es que Marcos dice: son las buenas nuevas de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y vuelvo a repetir, hermanos, porque de nuevo, a veces por la familiaridad no entendemos la profundidad del mensaje. Por la familiaridad no entendemos lo profundo que nos quería transmitir el autor cuando estaba escribiendo esto. Hermano, Marcos dice: estas son las buenas nuevas, el buen mensaje, el glorioso mensaje de alguien, de uno, de Jesús. Jesús significa literalmente Él salvará. Hermanos, Él es nuestro Salvador. Pero luego dice de Jesús, el Cristo, de Jesús, Cristo. Cristo significa literalmente el ungido de Dios, nuestro gran profeta, sacerdote y el rey de nuestras almas. Eso significa Cristo. Pero luego Marcos agrega: Él es el Hijo de Dios. No tomemos por sentado las palabras: Jesús, nuestro Salvador, el ungido de Dios, profeta, sacerdote y rey verdadero, el Hijo de Dios, verdaderamente hombre. Es Dios. Y piensa en esto, por favor, le animo a pensar en esto. Es Dios entrando en la historia de la humanidad para salvar a los pecadores. Es Dios involucrado porque Él se da cuenta y dice: bueno, el ser humano no tiene posibilidad alguna de salvarse. El ser humano no tiene posibilidad de acercarse a mí, así que yo me voy a meter en la historia. Me voy a dar a ellos para que ellos me tengan a mí. Ese es el evangelio. Pero, hermanos, yo quiero terminar diciendo una vez más, aunque lo he mencionado antes, pero con esto termino, que el propósito de Marcos en su evangelio no es solo proveernos información. Yo me puedo leer el evangelio de Marcos 25 millones de veces y quedarse en información metida en mi cabeza, nada más. Sí, yo sé lo que viene después. Yo sé que Jesús hizo esto, que Jesús hizo lo otro, que Jesús se fue para allá, para Juyá, se movió por aquí, pero el propósito del evangelio de Marcos no es llenarte de información, sino producir transformación. Si tú no sales transformado después,
de ver lo glorioso que es Cristo en su evangelio, entonces esto no habrá servido para nada, no habrá servido de nada. Marcos quiere transformar nuestros corazones, que no solamente veamos a Jesucristo como ese personaje interesante que debemos estudiemos a Jesús. No, que veamos a Jesús como el poderoso y victorioso Rey delante de aquel que debemos tener una fe sincera y doblar toda rodilla y reconocer que Él es el que reina. Hermanos, hay una buena noticia, y la noticia no es solo un mensaje, se trata de una persona. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la buena noticia. La buena noticia, hermanos, es Jesucristo mismo, quien nos vuelve a comunicar, quien nos vuelve a traer comunión con el Padre. El cristiano, hermano, el verdadero cristiano, el cristiano honesto y fiel, no viene a la iglesia porque quiere irse de aquí con un milagro. Ven por tu milagro. No, el cristiano verdadero, el cristiano fiel, no es de aquellos que venían a Cristo buscando los panes y los peces, como Cristo mismo dijo. El cristiano verdadero viene a la iglesia porque quiere salir de aquí abrazado de Cristo, porque quiere salir de aquí lleno de Cristo y mirando a Cristo como su Rey verdadero, como su Señor absoluto y como su único y suficiente Salvador. A eso venimos a la iglesia. Es el culto a Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Cristo es la gloria de la iglesia, es la perla de gran precio. Cristo es el mayor tesoro que tenemos. No venimos por un milagro, venimos por Él, por Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Mire, me parece sumamente interesante cuando viene Juan el Bautista. Eso no lo veremos porque está en Juan, pero se lo adelanto, ¿verdad? Juan nos cuenta cómo Juan el Bautista habla con Juan y con Andrés y les dice: miren, Él es Jesús, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya no me sigan a mí, vayan con Él. Y de pronto viene Juanito y viene Andresito y se acercan con Jesús y como que tal vez lo han de haber visto un poco como, porque Jesús se voltea y literalmente el texto dice, y dándose la vuelta Jesús les preguntó: ¿qué buscáis? ¿Qué quieren? Y la respuesta de ellos fue muy singular: ¿dónde vives, maestro? ¿Dónde vives? ¿Sabe qué significa eso? Ellos no le estaban diciendo simplemente: mira, muéstranos cuál es tu apartamento, queremos conocer en qué zona vives, a ver si nos conviene seguirte como líder, porque si vives en el Gallito no te vamos a seguir. Si vives en la zona 15 nosotros nos vamos contigo. No era la idea. La idea de ellos al decirle dónde vives era decirle literalmente: queremos vivir contigo, déjanos estar detrás de ti. No queremos el pan, no queremos los peces, no buscamos milagros. Si acaso los hubiera, qué bien. Quiero vivir contigo. Tú eres la esencia de mi vida. Tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo quiero estar cerca de ti. Y hermano, ¿sabe cómo contesta Jesús? Y es la contestación que te hace a ti cada día de tu vida: ven y ve donde vivo. En otras palabras, ven y vive conmigo. Ven y vive conmigo. Hermanos, buscamos a Cristo, amamos a Cristo, deseamos a Cristo. Y esa es la idea que tenía Juan Marcos cuando escribió el Evangelio de Marcos. Y esa es una de las razones también fundamentales por las que cada primer domingo del mes, como hoy, participamos juntos de la mesa del Señor, para que juntos podamos hacer memoria de la persona más grandiosa que alguna vez haya pisado este planeta. No celebramos la cena del Señor como un acto más dentro de nuestra agenda, y que toca este primer domingo del mes la cena del Señor. No, lo celebramos para hacer memoria de Cristo, aquel que vino como el Rey verdadero, que asumió una posición de siervo para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, qué glorioso mensaje, qué buena noticia. Y de veras, yo quiero terminar este tiempo invitándote a ponerte en pie. Nuestros hermanos que han sido designados van a pasar ahora a traer los implementos de la cena del Señor.
Pero mientras ellos pasan, yo quiero exhortarte, quiero más bien preguntarte, quiero hacerte una pregunta y quiero que te examines, que te autoexamines el día de hoy a la luz de todo lo que yo he dicho, a la luz de este mensaje de la palabra. Yo quiero que te examines y de verdad, de verdad, de verdad, que le preguntes a tu corazón, como lo hacía el salmista: ¿el evangelio es para ti la más gloriosa noticia nunca antes anunciada? ¿O simplemente es una noticia más? ¿Tú serías de esas personas como Filipides, que corrió 42 kilómetros solamente para anunciar: hemos ganado, y caer muerto? ¿O para ti es una historia normal? ¿Es para ti la más gloriosa historia el evangelio? ¿O el evangelio para ti es algo natural? Lo has escuchado todos los días de tu vida, no tienes memoria de cuando no escuchaste el evangelio de Jesucristo. Así que, no sé, en mi casa me decían que orara, en mi casa me decían que viniera a la iglesia. Yo soy un niño que nació debajo de una banca de la congregación. No, ese no es el evangelio que transforma. El evangelio que transforma es que mientras te examinas, que tú puedas decirle a tu corazón: oye, esta es la más gloriosa noticia que alguna vez has escuchado. No hay una mejor noticia. Jesucristo, el Rey, vino a servir y a dar su vida por ti. Esa es la más gloriosa noticia. Así que hoy, en el nombre del Señor, te invito, es más, te exhorto a que en este momento puedas meditar. Y mientras repartimos la cena del Señor, que puedas meditar y hacer memoria de tu Señor y Salvador Jesucristo. Que puedas contemplar con gozo el glorioso evangelio salvador. Y que mientras participamos juntos de la cena del Señor, que tú puedas hacer memoria de lo que Cristo ha hecho por ti. Y si hay alguien en este lugar que aún no ha tomado la decisión de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, óyeme, no lo esperes más. Esta es la más gloriosa noticia que alguna vez el ser humano pudo recibir. Así que corre desesperado a Cristo, porque Él nos ha librado de la ira venidera. Corre desesperado a Cristo, porque su obra, su perfecta justicia, su obediencia y su sacrificio expiatorio en la cruz te hacen aceptable delante de Dios.